Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar organizado por Lead Learning, en el cual vamos a hablar, como decía la promo, no de qué es la vigilancia tecnológica, sino del para qué, el por qué y sobre todo del cómo realizamos la vigilancia tecnológica en el departamento de sistemas al cual pertenezco. Soy Roberto Marijuán, trabajo en el área de arquitectura dentro del departamento de sistemas. La dinámica del webinar de esta tarde va a ser, para los que ya la conocéis, la de siempre. Vamos a estar charlando durante 30 minutos y posteriormente abriremos un turno de preguntas. Podréis utilizar el chat del webinar para pues preguntarme aquellas cosas que tengáis inquietud por ellas. Dejadme que vuelva a la página principal, porque me gustaría empezar pues, por lo que dice el propio título, vigilancia tecnológica. ¿Por dónde empezar? Os voy a lanzar ya una pregunta que me gustaría que me respondierais en el chat y veremos cuál es el resultado al final. Vosotros, de los que estáis aquí, ¿quiénes pensáis o quiénes creéis que hacéis vigilancia tecnológica en vuestras empresas, en vuestras organizaciones? Seguramente algunos de vosotros estaréis pensando que vosotros para nada hacéis vigilancia tecnológica. Pues la buena noticia para aquellos de vosotros que estáis pensando eso, que no hacéis vigilancia tecnológica, es que, aunque no seáis conscientes de ello, os aseguro que vosotros también hacéis vigilancia tecnológica. Y para demostrarlo os voy a poner un ejemplo. Los que me conocen saben que una de mis pasiones son los viajes y me gusta viajar por libre, a mi aire. Para ello dedico mucho tiempo y mucho esfuerzo en la planificación de los viajes. ¿Cómo planifico los viajes? Primero, seleccionando el destino al cual quiero ir. Lo consensúo con mi familia y elegimos un destino. Lo siguiente, ¿en qué fechas vamos a viajar? Tenemos que tener en cuenta vacaciones, trabajos. Siguiente, ¿cómo vamos a viajar al destino seleccionado? Vamos a viajar en avión, vamos a viajar en tren, vamos a tener que alquilar coches. Para ello podemos utilizar herramientas que tenemos disponibles de comparativas de vuelos, de selección de medios de transporte, como tenéis ahí un ejemplo de la web de Skyscanner. Siguiente paso, sé a dónde quiero ir, sé cuándo quiero ir y cómo voy a llegar a destino. Pero ¿cómo organizo el tiempo que voy a permanecer en ese destino, mi tiempo vacacional? Pues para ello, qué mejor que utilizar la información que tenemos disponible hoy en día a través de los diferentes blogs de viajes. Tenéis un ejemplo ahí, como puede ser el Rincón de Sele. Yo también acudo muchas veces a las oficinas de turismo de las diferentes regiones, ciudades, países, y a veces hasta les llamo por teléfono para solicitar información impresa, no todo tiene por qué ser digital hoy en día. Con todo esto, sabiendo cómo voy a estructurar y planificar mi recorrido en ese destino vacacional, lo que hago es elegir los diferentes hoteles, alojamientos, apartamentos. Webs como Booking, como TripAdvisor, como Airbnb, me ayudan a la hora de seleccionar esto. Con todo esto lo que tengo al final es una guía personalizada de viaje, una guía en la cual aparece detallado todo el itinerario, todos los sitios que quiero ver, todos los sitios donde me voy a estar alojando, toda esa información personalizada, ajustada a mis necesidades y que va a ser mi compañero de viaje durante toda la aventura. Ahí tenéis un ejemplo de mi última guía de viaje relacionada con el país que visité, que fue Japón. Con todo este ejemplo, ¿qué es lo que he estado haciendo? Todas estas acciones, al final, forman parte de un plan no consciente de vigilancia tecnológica. Por lo tanto, lo que os decía al principio, aquellos que pensáis que vosotros no hacéis vigilancia tecnológica en vuestras organizaciones, yo os aseguro que sí que la hacéis. Lo que pasa es que no sois conscientes de ella. Seguramente no seguís una metodología, no tenéis una planificación al uso, pero estáis haciendo vigilancia tecnológica. Y es que la vigilancia tecnológica no es algo nuevo. La vigilancia tecnológica no es algo que sea trending topic, que haya surgido hace relativamente poco tiempo, para nada. De hecho, la vigilancia tecnológica empezó hace tiempo con una vigilancia relacionada con la competencia, con las empresas competidores en los años 80. Fue derivando posteriormente a áreas de de innovación de I+D+I. La única diferencia entre el antes y el ahora es el acceso a la información.
Hoy es un problema lo contrario que antes era un problema. Es decir, antes había escasez de información y hoy en día tenemos un exceso de información, un exceso de fuentes, un exceso de ruido, lo que comúnmente se conoce como infoxicación. La magia radica en saber extraer la información más relevante, darle una estructura y una coherencia a esa información y que me sirva a mí a la hora de cumplir mis objetivos y de poder tomar decisiones con esa información relevante. Ahí radica la magia, porque información, como decimos, hay un exceso. He dicho al principio que el objetivo del webinar de esta tarde no es explicar qué es la vigilancia tecnológica. Existe cantidad de literatura y mucha y muy buena que podéis acceder para obtener una definición de qué es vigilancia. Sin embargo, por daros un pequeño barniz, aquí tenéis la definición de AENOR relacionada con la vigilancia tecnológica dentro del sistema de vigilancia tecnológica que ellos certifican. Y dice, la vigilancia tecnológica es un proceso organizado, selectivo y permanente de captar información no solamente del exterior, sino también del interior de mi organización para analizarla, estructurarla y difundirla y comunicarla a las personas adecuadas para la toma de decisiones dentro de la empresa. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos nosotros en el Departamento de Sistemas de Iberdrola? Pues tenemos tres características principales. Tiene que ser organizada, es decir, tenemos que tener claro qué objetivos perseguimos, quiénes son sus responsables de realizarla y cuál es la metodología que vamos a seguir. Sistemática. No vale con hacer acciones tácticas puntuales de vigilancia tecnológica. Debemos tener una planificación y tenemos que hacerlo de forma continuada en el tiempo. Y por último, selectiva. Tenemos también que definir cuáles son las áreas de interés para mi organización, cuáles son los objetivos que quiero cubrir y focalizarlo en esos objetivos, focalizar lo que son las acciones de vigilancia en ese objetivo. ¿Por qué hacemos vigilancia? Todos conocéis Iberdrola, es una empresa grande, con numerosas unidades de negocio, muchos departamentos y me consta que en todos ellos se hace vigilancia tecnológica. Pero hay muchos tipos de vigilancia tecnológica y en la que nos vamos a centrar hoy en el webinar, en la que yo os voy a explicar mi caso práctico, mi experiencia, es la que está relacionada con las TIC, con las tecnologías de la información y comunicación y cómo hacemos esa vigilancia en el Departamento de Arquitectura. Por seguir aterrizando el contexto y ponerlo en contexto y aterrizar el concepto de vigilancia tecnológica, os quiero explicar un poco cuál es la función de un departamento de arquitectura en una unidad de sistemas. La función de arquitectura es una buena práctica de gobierno, una práctica que lo que persigue es la búsqueda de eficiencias, lo que persigue es minimizar riesgos, acertar en la toma de decisiones, establecer políticas y normativas dentro del ámbito de las TIC. Nosotros nos hemos autodefinido una misión, como veis ahí, que consiste en gestionar la estrategia tecnológica, identificando soluciones de TI, promoviendo la definición de estándares y controles en la búsqueda de esa eficiencia que comentaba anteriormente. Y creedme cuando os digo que si no pusiéramos la vigilancia tecnológica en el centro de toda nuestra estrategia, no seríamos capaces de lograr cumplir y llevar a buen puerto esta misión que os he comentado y todas las acciones que están asociadas a ella. La vigilancia tecnológica para nosotros es algo estratégico. ¿Para qué lo hacemos? Esta sería la teoría de cuáles son las principales razones para implantar un sistema. Nosotros en Iberdrola las aterrizamos en tres principales: para identificar necesidades, oportunidades y riesgos, para introducir, como hemos hablado, buenas prácticas de TI y asociadas también a la innovación. La innovación siempre va a ir de la mano de unas buenas prácticas de vigilancia tecnológica en la empresa. Y por último, para proporcionar soluciones de TI que permitan satisfacer las necesidades de los negocios. No olvidemos que el objetivo final es satisfacer siempre los objetivos que nuestros negocios nos están demandando a una unidad como es sistemas. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a pasar de la teoría a la práctica. Lo que veis aquí es un ciclo, un proceso de vigilancia tecnológica
teórico, ¿vale? Podéis buscar, como decía, hay mucha información y veréis diferentes acepciones, diferentes modelos con más etapas, menos etapas, pero este yo creo que lo que hace es englobar un poco todos ellos. Vamos a ir viendo cada una de ellas. La primera de ellas es clave, es fundamental: identificar, planificar las necesidades. Necesitamos tener un plan de vigilancia tecnológica, un plan que a partir de unos objetivos nos permita identificar una serie de acciones a las cuales vamos a asignar unos responsables de ejecutar cada una de ellas, las vamos a poner en el tiempo y todo dependerá también de los recursos de los cuales disponemos para poder abordar unas u otras. Es clave tener un plan de vigilancia tecnológica, quedaros con esto. Segunda etapa, búsqueda y recogida de información. Aquí lo que tenemos que hacer principalmente es identificar esas áreas clave, identificar cuáles son los conceptos que tengo que buscar, quiénes son los expertos que me pueden dar a mí esa información, cuáles son las fuentes de información a través de las cuales voy a lograr formar esa estructura informacional sobre el aspecto sobre el cual estoy haciendo vigilancia tecnológica. Pero claro, toda esta búsqueda lo que me conforma al final es una especie de corpus de información que está sin filtrar. Por ello, la siguiente etapa, la etapa del tratamiento y el análisis, consiste principalmente en filtrar, en procesar esa información y quedarme con la información relevante, la información que de verdad voy a necesitar. La siguiente etapa se llama valorización de la información relevante. Esto de la valorización parece muy raro, pero es algo tan sencillo como obtener una serie de productos una vez que ya tengo la información filtrada, es darle una estructura coherente y ponerla en un producto de vigilancia tecnológica que me va a servir para llegar a la siguiente etapa, la etapa de difusión, la etapa de comunicación. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia, la etapa de comunicación es tan importante o más casi que la inicial de definición de un plan de vigilancia. Porque ¿de qué nos serviría a nosotros el haber identificado las fuentes de información, el haber obtenido la información más relevante, el haberle dado una estructura, una coherencia en un producto magnífico, si finalmente no lo divulgo, no lo comunico a aquellas personas que de verdad les tiene que llegar el trabajo que se ha hecho? No serviría para nada. Con lo cual entiendo y repito, desde mi punto de vista es una de las fases, de las etapas fundamentales. Por último tenemos la toma de decisión. Vale, he divulgado mi acción de vigilancia, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué hacemos con las conclusiones que se derivan de esa acción que he realizado? No hacemos nada, lanzamos otra iniciativa, un proyecto, elaboramos una normativa, una política de TI, buenas prácticas. Hay que tomar alguna decisión. Aquí surge un concepto que está muy relacionado últimamente con la vigilancia tecnológica y que se llama inteligencia competitiva, del cual hablaremos un poquito más adelante. Estas etapas que veis aquí forman, como he dicho, un ciclo o proceso de vigilancia tecnológica teórico. En vuestro caso, podéis seguir el mismo ciclo, las mismas etapas, pero os tenéis que quedar con que tiene que ser un proceso flexible, acorde a vuestras necesidades, acorde a vuestros recursos, a vuestra disponibilidad. No tenéis por qué seguir estas etapas, no las tenéis por qué seguir todas, ni siquiera en el mismo orden. Y os pongo un ejemplo. Si yo tengo que hacer una acción de vigilancia tecnológica que requiere una inmediatez en la divulgación, en la obtención de un resultado, ¿por qué voy a tener que perder el tiempo en escribir o elaborar un documento formal, con su estructura, sus plantillas? Quizás solamente necesito enviar un correo electrónico con los resultados, con las conclusiones de esa acción de vigilancia a las personas que luego tienen que tomar la decisión. Por lo tanto, me salto la etapa de valorización de la información. Es un ejemplo para que veáis que tenéis que buscar la flexibilidad a la hora de poner en práctica un ciclo, un proceso de vigilancia tecnológica. En todo caso, lo que sí está claro es que se realimenta. Es un proceso cíclico y es decir, cuando tú tomas una decisión al final del ciclo, esto puede alimentar y puede formar parte otra vez de mi plan y volver a empezar de nuevo todo el ciclo de vigilancia. Decía lo de la flexibilidad, que lo hagáis acorde a vuestras necesidades y en nuestro caso particular
Nosotros tenemos nuestro propio ciclo. ¿Cómo lo hacemos nosotros en el Departamento de Sistemas de Iberdrola? Aquí surge la disyuntiva de ¿utilizo herramientas? Porque las hay, no voy a hablar hoy de ellas, no soy el máximo experto y conocedor de las herramientas existentes en el mercado para ir cubriendo todas o algunas de las etapas que hemos visto antes, pero existen herramientas que te facilitan la búsqueda de información, herramientas que te facilitan el filtrado, las hay. En nuestro caso hemos apostado por el método, aplicamos metodología y aplicamos sobre todo sentido común. Lo que veis aquí es un extracto del mapa de procesos de sistemas de Iberdrola y más concretamente del proceso que gestiona y por el que nos regimos dentro del grupo de arquitectura y que mide la gestión de la arquitectura. Como veis, el subproceso principal es el que se llama vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Llevamos desde el año 2005 con este proceso en marcha y desde el principio el subproceso de vigilancia tecnológica siempre ha sido el subproceso core de nuestra actividad. Para nosotros, lo que de verdad nos aporta eficiencia a la hora de hacer vigilancia tecnológica es poder tener todas estas actividades procedimentadas, con entradas, con salidas, con responsables, con plantillas. Creemos que es el core y la cosa más importante para nosotros, más allá de poder disponer de herramientas. Hemos hecho algún ejercicio a lo largo del tiempo para analizar si nos iba a aportar mucho valor el incorporar herramientas en alguna de las etapas del ciclo, descartándolo finalmente. Vamos a ir al detalle y os voy a explicar de una manera breve y espero que clara cómo hacemos la vigilancia tecnológica. Y quedaros con una cosa, no estamos haciendo nada raro, lo único que hacemos es aplicar método, mucho método, y sobre todo sentido común. No estamos reinventando la rueda, lo único que tenemos es muy procedimentado todo. Partimos de un plan de vigilancia. Hemos dicho que es una de las fases clave, disponer de un plan de vigilancia tecnológica. Nosotros, el grupo de arquitectura, es un grupo global que nos reunimos una vez al año para elaborar este plan. Este plan de vigilancia tecnológica que tiene una serie de acciones a las cuales les asignamos una serie de responsables, que lo ponemos en el tiempo y me diréis, vale, ¿y cómo llegáis a la elaboración de ese plan? Bien, nosotros analizamos una serie de ideas que para nosotros provienen de diferentes áreas. Por un lado tenemos el mercado de las tecnologías de información. A lo largo del año tenemos acceso a información de los diferentes analistas de las TI, Gartner, Forrester, IDC. Estamos constantemente suscritos y accediendo a información de diferentes revistas, de diferentes boletines, newsletter, que nos están dando información sobre tendencias de mercado, sobre casos de uso, buenas prácticas. Para nosotros el mercado de las TI es uno de los inputs fundamentales. Segundo, portfolio anual de proyectos. Tenemos una visibilidad de cuáles son las necesidades de los diferentes negocios de Iberdrola. ¿Qué quieren hacer mis negocios en el periodo próximo? ¿Cuáles son las diferentes líneas? Pero no solamente el detalle de cada iniciativa, sino que con eso lo que sabemos es cuál es su estrategia, qué objetivos quieren cubrir. Lo que nos permite, por otra parte, poder adelantarnos, ser un poco proactivos e identificar una serie de áreas que entendemos que van a ser de beneficio para esos negocios. La innovación, lo hemos comentado anteriormente, la vigilancia tecnológica no es algo nuevo, surgió hace tiempo y venía de la mano de la innovación, pero es que hoy en día sigue estando de la mano de la innovación. Cualquier proceso de innovación que conozcáis, una de las fases principales, de las etapas principales, es la etapa de vigilancia tecnológica. En el caso de Iberdrola, en el caso de sistemas, tanto el proceso de vigilancia tecnológica que os enseñaba anteriormente, como el de innovación están íntimamente relacionados. Y por último, peticiones bajo demanda, peticiones on demand. Nosotros, como decía, nos reunimos una vez al año para elaborar este plan. Ahí tenemos la primera foto, pero a lo largo del año van surgiendo nuevas necesidades de los negocios, nuevas peticiones que nos puede hacer nuestra dirección para abarcar, para cubrir otras áreas que no habíamos tenido en cuenta. La tecnología, los ciclos de la tecnología y de los productos, lo sabéis, avanzan muy rápidamente y hay que estar al día de todas las tendencias y de todas las tecnologías. Por eso esta foto del plan de vigilancia es cambiante a lo largo del año.
Estos son los inputs para nuestro plan. Pero ¿en qué consisten esas acciones de vigilancia tecnológica? En nuestro caso, las acciones de vigilancia las dividimos en 3 acciones o 3 actividades principalmente. Por un lado tenemos las sesiones de vigilancia. ¿En qué consisten? Como veis ahí, nosotros identificamos una serie de integradores, una serie de partners con los cuales trabajamos habitualmente. A veces identificamos algunos que no tenemos relación contractual con ellos, porque entendemos que nos puede aportar una visión de novedad, una visión de algún área tecnológica específico y que puede ser de interés. En todo caso, lo que hacemos es elaborar una agenda conjuntamente con estas empresas, nos desplazamos a sus oficinas y tenemos una sesión, una jornada completa de mañana a casi hasta la noche, en la que vamos abordando y nos van contando casos de uso, tendencias, experiencias de implantación de proyectos, etc. Para nosotros son unas jornadas, unas sesiones de vigilancia que nos aportan muchísimo valor. El segundo producto, que se denomina IT Research, es lo que llamamos también un estudio de prospección. Si identificamos un área como puede ser el área del Big Data, pues lo que hacemos es analizar, hacer un estudio de prospección, lo hacemos internamente, accedemos a las fuentes de información. Veréis que la elaboración de un documento como el IT Research va abordando todas las etapas del ciclo que hemos visto antes, porque primero tenemos el objetivo, buscamos las fuentes de información, posteriormente seleccionamos la información relevante, elaboramos un documento, lo comunicamos, lo divulgamos y tomamos alguna decisión al respecto. Asistencia a eventos. Asistimos a cantidad de eventos, ferias, congresos, diferentes webinars, etcétera, que nos permite también enriquecernos, conocer tendencias de tecnología, etcétera. Los productos que extraemos de cada una de estas acciones son los siguientes. El producto principal es, diría yo, que es el IT Research, es el documento que en nuestro caso tiene una estructura más fija, más establecida, con un contenido que todo el mundo conoce y que nos lleva más tiempo su elaboración. En el caso tanto de las sesiones de vigilancia como de la asistencia a eventos, lo que hacemos es algo tan sencillo como, una vez ha terminado esa actividad, las personas que hemos acudido a la misma, nos juntamos, ponemos en común nuestras notas, las impresiones que hemos obtenido, con el objetivo de determinar si de dichas sesiones, de dichos eventos, se puede extraer algo de valor. Podemos lanzar la elaboración de un IT Research porque hemos estado en el European Utility Week y entendemos que tenemos que analizar tal área tecnológica. Podemos elaborar una práctica de gobierno, una normativa de programación, porque hemos estado con IBM y nos ha dicho que en tal cliente han puesto en práctica esto y con mucho éxito. Ese es el tipo de conclusiones que nosotros elaboramos en un documento tan sencillo y que muchas veces vuelven a formar parte del plan de vigilancia, porque como veis hay una flecha que va de todas estas acciones de vigilancia realimentando, se vuelven a analizar esas ideas y si se tienen en consideración se incorporan de nuevo al plan. Como veis, nada nuevo, no reinventamos la rueda, aplicamos sentido común. Pero aquí falta algo importante en cómo hacemos esto. Falta poner la parte de gobierno, poner la parte de seguimiento, porque alguien nos tiene que medir, alguien nos tiene que decir de alguna manera si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Nosotros los aspectos de gobierno los tenemos separados en 2 bloques. Por un lado tenemos los KPIs, los indicadores, que nos miden el grado de eficiencia o cómo estamos haciendo la vigilancia tecnológica, cómo de maduros somos. A lo largo de los 10 años que llevamos con la práctica de vigilancia tecnológica, hemos ido variando un poco los diferentes indicadores que ponemos en práctica. A día de hoy tenemos principalmente 3 indicadores. El primero de ellos mide la eficacia de la vigilancia tecnológica. Es decir, tenemos un plan, tenemos una serie de acciones, pero ¿somos eficaces? ¿De verdad está sirviendo para algo esta vigilancia tecnológica en beneficio del negocio? ¿Cómo medimos esa eficacia? De todas las acciones que hay en el plan, analizamos a posteriori
si han tenido éxito. Os ponía antes una serie de ejemplos. ¿Han derivado en la ejecución de un proyecto? ¿Han derivado en el establecimiento de una política, de una normativa de programación? Si eso es positivo, diríamos que hemos tenido éxito, si no, pues diríamos que no. Hemos colocado un umbral este año que esperamos que la eficacia de la vigilancia tiene que estar por encima del 50%. Hasta hace un año, 2 años, lo medíamos creo que era hasta el 40, el 30 al 40%. Tener en cuenta que, por ejemplo, el año pasado realizamos hasta 15 estudios de prospección, 15 IT Research, y llegamos a tener una eficacia en general del plan de vigilancia del orden del 78%. Segundo indicador, dedicación a vigilancia tecnológica. El Departamento de Arquitectura dentro de sistemas no solo se dedica a vigilancia, hacemos más cosas. Y tenemos que establecer un balance entre la vigilancia tecnológica y esas otras funciones que tenemos asignadas. Y para ello lo único que hacemos es estimar entre un 20 y un 30% de horas, de tiempo, de esfuerzo que tenemos que dedicar todos los integrantes del grupo de arquitectura a vigilancia tecnológica. Generalmente nos movemos por unos porcentajes del 35, el 40%. El tercer indicador es la percepción. Medimos la percepción que se tiene de las acciones de vigilancia tecnológica que realizamos en el resto de la organización e incluso en este ecosistema de partners, de integradores tecnológicos externos con los cuales nos relacionamos habitualmente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de una forma muy sencilla. Les enviamos una encuesta de satisfacción en la cual les preguntamos su porcentaje de participación en el mismo, si han tenido acceso a alguno de nuestros informes o estudios de prospección, si han participado en alguna de las sesiones de vigilancia, qué opinen sobre el contenido de los mismos, etc. Y con eso pues nos sirve para tener ese indicador que, como decía, mide la percepción que se tiene de la vigilancia tecnológica. Además del tema de los indicadores, tenemos el que os he dicho que para mí es uno de las claves de todo proceso de vigilancia tecnológica, que es la divulgación, la comunicación. Y aquí de nuevo no hacemos nada fuera de lo común. Tenemos un portal dentro de nuestra intranet en el cual, de manera pública, acceso para todos los empleados de sistemas, publicamos toda la documentación de las sesiones de vigilancia, de los eventos, publicamos los diferentes estudios de prospección que vamos elaborando a lo largo del tiempo y tenemos ahí también toda la información relacionada con las prácticas de TI. Además, elaboramos trimestralmente y enviamos a toda la organización un boletín que lo llamamos el Architecture Newsletter, con información ya de más detalle de diferentes aspectos relacionados con la vigilancia de algunas de estas acciones. Y por último, realizamos sesiones bajo demanda sobre alguna de las áreas de tecnología. Antes os ponía el ejemplo del Big Data y recientemente hemos invitado a compañeros de otras áreas dentro de sistemas a divulgarles el estudio de prospección y cuáles podían ser los siguientes pasos que ellos pueden dar relacionados con las conclusiones de ese estudio de prospección. Como veis, aplicamos mucho método, mucha metodología, no utilizamos herramientas, sentido común, nada más. Quería brevemente comentaros un concepto que es el de la inteligencia competitiva. Nosotros, os decía que desde el año 2005 llevamos con la práctica de la vigilancia tecnológica, pero desde el año 2013 hemos incorporado a la vigilancia tecnológica el apellido, el matiz de inteligencia competitiva. Como veis, hay una definición de un periodista y autor de un libro relacionado con este tema que se llama Larry Kahaner. Dice que la inteligencia, y no la información, es lo que necesitan los directivos para la toma de decisiones. ¿Vale? Es añadir valor a esa información. Iría a la última frase que dice que la inteligencia competitiva es una evolución de la vigilancia tecnológica. En nuestro caso es una realidad, para nosotros ha sido una evolución. Veis ahí que hemos incorporado a nuestro proceso un nuevo documento, un documento que llamamos Documento de Inteligencia Competitiva, que elaboramos semestralmente para nuestra dirección con ejemplos de buenas prácticas, ejemplos de implantaciones de tecnologías en aquellas empresas competencia nuestra,
del mismo sector o de otros sectores pero con un tamaño similar al nuestro y que entendemos que tiene que ser información que le tiene que llegar a la dirección para una buena toma de decisiones. Por último, quería compartir con vosotros algunas lecciones aprendidas. El Departamento de Arquitectura es un departamento global y hemos introducido unas prácticas de vigilancia que nos ha permitido hacer esta gestión de una manera global, poder llegar tanto a los sitios donde estamos y tenemos gente, tenemos compañeros, para localizar alguna de estas actividades, pero hacer todos la función de vigilancia de una manera común. Elaborar un plan de vigilancia para nosotros es fundamental, creemos que ha sido una buena lección. Al principio no lo hacíamos así, hacíamos acciones de vigilancia de manera deslavazada, no las teníamos tan organizadas y hemos aprendido que teniéndolo organizado, teniéndolo bajo un plan, bajo un paraguas, es importantísimo. El plan de comunicación, creo que ya os he insistido suficiente que el plan de comunicación es una pieza vital. No os quedéis con el trabajo que hagáis, no os quedéis con esas labores de vigilancia. Si no lo divulgáis, no va a servir para nada. Os vais a quedar vosotros con el conocimiento, que está muy bien, pero ¿por qué no divulgarlo y que toda la organización se haga partícipe de ello? Integrarlo con la innovación. Al final, en nuestro caso, la innovación y la vigilancia está íntimamente relacionado y nos permite minimizar riesgos y buscar oportunidades allá donde creíamos que no las había. Y por último, en el aspecto de mejora continua. Nosotros hace 2 años y medio, nos preguntamos, ¿todo esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien? ¿Tiene sentido? ¿Puede venir alguien aquí a decirnos, no, mira, es que estas etapas que os habéis inventado, estos productos que estáis haciendo, estas actividades, no tienen sentido? Bueno, pues se lo preguntamos a AENOR y nos dijo que sí. De hecho, desde hace 2 años estamos certificados en la norma de AENOR relacionada con el sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, con lo cual para nosotros pues fue un orgullo el saber que las cosas que habíamos lanzado hace 10 años pues tienen sentido y las estamos haciendo con criterio. Para terminar, me gustaría pues animaros desde aquí a que, si no lo estáis haciendo ya o si lo estáis haciendo de una manera inconsciente, integréis una metodología, unas prácticas de vigilancia tecnológica en vuestro día a día, en vuestras actividades. Sinceramente, desde la experiencia, creo que eso sería un camino hacia el éxito seguro. Además, y no me voy a parar de repetirlo, comunicar, comunicar y comunicar. La divulgación es fundamental. Con esto damos por concluido el webinar, espero que haya sido de interés, agradeceros vuestra presencia y a partir de ahora abrimos un turno de preguntas para que me preguntéis todo aquello que consideréis oportuno. Muchas gracias. Bueno, hola de nuevo. Pasamos a responder a las preguntas que habéis realizado a través del chat. La primera pregunta estaba relacionada con si, al ser un sector estratégico, el sector eléctrico, un sector que está pues regulado, a ver si no tenemos una supervisión de la vigilancia tecnológica que realizamos. Yo diría que al nivel que nosotros y que yo os he estado comentando esta tarde, que hacemos la vigilancia tecnológica, que es una vigilancia relacionada con el sector de las TIC, no tenemos esa regulación. Seguramente en otras de las áreas de los departamentos de Iberdrola que son más estratégicos, sí que tendrán esa supervisión en esas acciones de vigilancia, de innovación, etcétera. Otra de las preguntas que habéis realizado está relacionada con los indicadores del propio gobierno, del propio seguimiento de la vigilancia tecnológica que hacemos. La pregunta iba enfocada a si le damos la misma importancia a uno frente a otro indicador. Y la respuesta es no. El indicador de eficacia de la vigilancia tecnológica para nosotros es el más importante o es al que más importancia le damos, porque es el que nos dice al final si estamos haciendo vigilancia de aquellas áreas
que de verdad son de interés para el negocio. Al final nosotros, un área como sistemas se debe al negocio, se debe a las diferentes unidades de negocio, con lo cual tenemos que acertar con las áreas de vigilancia, con aquellos puntos de interés. Si no, no estaríamos haciendo una vigilancia tecnológica eficiente. Obviamente la satisfacción y la percepción que tienen nuestros compañeros o que tienen nuestro ecosistema de partners y de integradores también es importante, así como el tiempo que dedicamos a la vigilancia. Pero si la finalidad última, que es darle valor al negocio, no la estamos cubriendo de manera óptima, no estaríamos haciendo las cosas bien. Por lo tanto, el primer indicador, el que mide la eficacia de las acciones de vigilancia, para nosotros es el más importante. Y con esto creo que damos por terminado el webinar de hoy. No tenemos más preguntas. Agradeceros vuestra asistencia y buenas tardes.